Tribunal Federal ha dejado ya sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que se había dictado en contra de Mario Aburto, asesino confeso del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994. Deberá dictársele una nueva sentencia. En la línea está su abogado, Jesús González Esmal, a quien le agradezco me tome la comunicación. Abogado, gracias y buenas tardes. Gracias, Azucena. Buenas tardes. Qué gusto saludarle, abogado. A ver, bueno, pues ya el tribunal ha dejado sin efecto esta sentencia de 45 años de cárcel contra Aburto. ¿Qué es lo que sigue, abogado? ¿En cuánto tiempo podría él recobrar su libertad? Sí, por cierto que es una muy buena noticia porque en el caso del Mario Aburto se interpusieron 2 amparos a través, desde luego, de la Defensoría, del Instituto Defensoría Pública del Poder Judicial Federal en el juzgado precisamente de Toluca, donde él estuvo recluido inicialmente. Bien, aquí lo interesante es que este primer amparo se interpuso contra el proceso completo, contra todos los vicios de nulidad que existían durante el hecho ocurrido el 24 de marzo de 1994 y hasta la fecha, porque al inicio, cuando se le aprehendió, cuando asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio, inmediatamente fue, al parecer, un escenario preparado e inmediatamente lo aprehendieron, lo atraparon, porque no fue una aprehensión en el sentido estricto, lo golpearon y lo prácticamente dejaron descontrolado, es decir, estuvo extraviado, no sabía dónde estaba. Y de ahí se fueron a procesarlo, en vez de ir a la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, toda vez que se trataba de un juicio a un delito de homicidio, que es un delito de carácter local, del fuero común, y en cambio lo atrajo la Procuraduría Federal y se lo llevaron a lo que era la delegación de la Procuraduría Federal. Y de ahí empezó, pues, en ese caso sí hubo cierta legalidad en cuanto que lo atrajo la Procuraduría Federal, pero ya después se lo llevaron al Moloya. Bueno, desde el interrogatorio hubo una violación a sus garantías constitucionales y a su derecho humano fundamental, el derecho a la debida defensa, dicen las convenciones internacionales. Se le interrogó nada menos que por el que era el comandante de la Policía Federal en Tijuana, y que no tenía por qué interrogarlo, mucho menos interrogarlo cuando él estaba negándose a declarar, chorreando sangre, en un estado mental confuso, y que al decir precisamente de José Luis Pérez Canchola, que llegó un poco después de este hecho y observó que estaba sedado, que estaba totalmente incapaz de un autocontrol, y así lo interrogaron, y nunca tuvo un abogado de oficio o particular que lo asistiera en defensa. Este vicio es el que de origen pues acaba con toda la validez del procedimiento, pero uno más grave, que es el que ahora estos 3 magistrados, aunque son de 3, 2 votaron por concederle el amparo, que se refiere a que como fue juzgado por un juez federal y él cometió un delito local del fuero común, no podía haber sido sancionado con 54 años de prisión, como hubiera ocurrido si se le juzgaba con el Código Penal del Estado de Baja California. ¿Que marca como pena máxima 30 años? Efectivamente. Que ya cumpliría a Mario Aburto en marzo, si le dan la pena máxima en esta nueva sentencia, y la más tardar sale en marzo del 2024. Efectivamente, Azucena, ese es pues el avance importante, por lo menos, porque mire, él ha estado incomunicado durante 28 años, no conoció ni siquiera el expediente que estaban 9 tomos, como se lo pudimos llevar directamente al reclusorio,
no se le permitió tampoco a la familia irlo a visitar, estaba aislado. En la correspondencia le sustraían las fotografías. Él, cuando la primera vez que logramos que se entrevistara en Zoom con su familia, pues fue un impacto porque tenía 28 años de no verlos. En fin, fue una tortura secuencial y se le trasladó a 4 distintos reclusorios. Al único que nunca se le trasladó es al que debía haber sido de acuerdo con la garantía que tenía individual, sí, que es cercano a su domicilio familiar. Es el abogado de Mario Aburto, el licenciado Jesús González Esmal. Abogado, máximo marzo 2024. ¿En cuánto tiempo conoceremos la nueva sentencia? Bueno, el juez, los 3 magistrados, el colegiado le otorgó al juez de Toluca, le concedió primero 5 días y el juez de Toluca quería que le ampliara ese periodo a 2 meses, pero se negó el colegiado y le dio solo 15 días. Bien. De modo que vamos a estar en estos 15 días entrantes, desde luego hábiles, desde que se emitió la resolución, esperando que el juez nuevamente ya acate la orden del amparista y le reduzca la pena a los 30 años que el Código Penal de Baja California señala. Máximo al finalizar octubre, abogado, este hombre del que hablamos, Mario Aburto, se le liga de inmediato con la frase asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Una cosa, sí, abogado, entiendo, no tiene que ver con la otra. A él lo van a liberar en marzo por errores en el proceso y no porque se le declare inocente, en lo que él ha insistido, ha argumentado tortura contra él, contra su familia, etcétera. Pero una cosa, es decir, no va a salir como inocente, no va a salir como no responsable. Correcto, pero a su vez, a través del Instituto de Defensoría Pública también logramos interponer un nuevo amparo, ese se llama amparo indirecto a un juez de distrito, precisamente por la tortura, y se respaldó con pruebas tales como la prueba, precisamente el protocolo, se le aplicó el protocolo de Estambul, y con todas las constancias que hay en el proceso, se puede acreditar que fue torturado desde el inicio hasta estas fechas, porque de alguna manera, y no solo él, sino la familia, porque se le aisló, porque también llegaron a amenazarlos en donde radican en los Estados Unidos. De modo que si logramos que para diciembre también se resuelva este amparo y se concede, ahí sí se anula todo el procedimiento y se le tiene que otorgar la declaración de inocencia, porque no es válido un proceso a partir de que fue torturado y que consecutivamente se le siguió torturando. ¿Usted lo ha visto en estos días, abogado? No, he podido hablar por teléfono con él. ¿Y qué le dice? A partir de esto, pues bueno, él sabe que ya es inminente su liberación. ¿Qué le dice? Sí, está impactado, desde luego reconocido, pero él siempre ha soñado y siempre ha querido que se reivindique su nombre, que él no fue el asesino, y esto ha luchado toda su vida. Él está haciendo la carrera de derecho dentro del penal. Esto es muy interesante, y ya hace sus propias, incluso sus propias promociones. Él le ha solicitado a la Dirección de Ejecución de Sentencias que lo ubiquen en el reclusorio cercano a su familia, y ha interpuesto amparos él directamente, sin necesidad de abogados. Luego entonces él ahorita dice: yo llego a esta meta, la libertad, y en libertad me seguiré defendiendo, que no soy el autor de ese crimen. Entonces va a ser interesante. Este hombre, bueno, hoy 53 años tiene Mario Aburto, ha pasado más de la mitad de su vida en prisión. Él fue detenido con 23 años de edad, 1994, señalado como, insisto, el asesino confeso, el asesino solitario. 3 décadas después, él sostiene que no mató a Luis Donaldo Colosio. Efectivamente, él es contundente, y ya conociendo como ya lo tiene los 9 tomos del expediente, él ha hecho ya incluso análisis y ha visto las pruebas periciales que se le practicaron y dice: esto está mal, la balística, la protección y de la cadena del delito, en fin.
Bueno, y usted con su experiencia, abogado, ¿le parece que es sólida esta versión de su inocencia? A mí me parece que sí, Azucena, la verdad me he compenetrado y hago una sola conjetura, como decimos en derecho, contrario sensu. Si había el día de los hechos tantas cámaras, tantos asistentes con equipo de audición, tantas custodios y personal del candidato, ¿cómo es posible que no haya una sola prueba nítida, filmada, de que él es el autor del homicidio? Lo único que aparece es que le toman la mano, y por cierto, es la mano derecha, donde trae o dice tener un reloj, y es lo único, y la pericial que puede asociar la mano con la persona no tiene ningún sustento, no hay confiabilidad científica. Bueno. En fin, hay muchos vicios que me hacen creer que él no fue el autor del crimen, desde luego. Uy, abogado, 3 décadas después, sí estamos hablando de esto. Muchas gracias, abogado, y volvemos a platicar en un par de semanas, si es usted tan amable. Con todo gusto, Azucena. Buenas tardes.